¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos cerrando una nueva semana en Polos Opuestos, día viernes 18 de marzo. Le habla Bárbara Briceño, ya conectado con el diputado de Cochalper, Francisco Vidal. ¿Cómo están? Muy bien, buenas tardes, ciudadano. Hoy día me he vacunado, la cuarta dosis. Pero Muy bien. qué seguro y protegido estás. Muy bien. Oye, muy preocupado estoy por el gobierno porque hoy día la tercera trae un artículo que dice, mira, una relación que no cuaja, la difícil convivencia del socialismo democrático, es decir, Francisco Vidal, y apruebo dignidad en la instalación del gobierno. A 7 días de asumir, ya se notan roces entre las dos coaliciones. La relación de confianza aún no se ha construido, tomará tiempo y capaz que nunca termine de cuajar. ¿Qué tal? ¿Quién dice eso? ¿Quién dice eso? La tercera, pero la que No, no. pero ¿quién dice eso que No, capaz que nunca termine de cuajar? diagnostica un dirigente del socialismo democrático aludiendo a sus socios cuyo apellido se reserva en medio. Bueno, mira, cada vez que alguien dice algo importante y se reserva el nombre, para Hay mí que vale. ver que... No, yo siempre me acuerdo, Francisco dice, hay que Yo mirar quién hablo sale en el en reportaje on. grande después. Yo hablo en on. El que se refugia en el anonimato pierde prestigio. Pierde prestigio, yo pensé que decir que es un cagón para hacer verso. No, además. No, pero Francisco siempre dice, diputado, que cada vez que haya un reportaje así sin la fuente abierta, hay que fijarse quién viene después en la entrevista grande, a varias Exactamente. páginas. Se negocian, se negocian entrevistas contra off. No lo Claro. sé, Más nosotros no viejo, hacemos eso, pero... más viejo que el hilo negro, ya. Ya, Bueno, pero ¿qué? espérate, detrás de broma y comentario algo se asoma. A ver, digamos, mira, esto, yo creo que una cosa de esto se puede ver en lo que pasó con la ministra Siche hablando de presos políticos mapuche y el subsecretario Monsalve diciendo en Chile no tenemos presos políticos. Ella trató de hacer un gesto a gente que sí cree, bajando un poco el perfil, aunque después salió Giorgio Jackson, ministro Express, a ponerle piso nuevo a Isque Siche. Hay una tensión ahí, o por lo menos hubo una pequeña tensión. Sí. O la necesidad de aclarar y de oscurecer, no sé. ¿Tú sabes cómo le Bueno, dicen al patio que está entre la Subsecretaría del Interior y el Ministerio del Interior? ¿Mm? Kosovo. ¿O no, Vidal? Déjame no, mentir eso. no tenía ¿Cómo idea. no? Ah, ya. Porque siempre o muchas veces hay pugnas, fíjate en la historia de los últimos 40 años, entre el subsecretario del Interior y la ministra del Interior. ¿Ah? Es una cosa muy clásica porque además se topan, mira, el ministro del Interior tiene una pega muy jodida, encuentro yo, porque en la mañana tiene que ser el hombre que congrega a los distintos ministros, tiene que ser como una especie de Dalai Lama, y en la tarde le toca ser el rey del machete porque está a cargo de la seguridad pública. Entonces, esas dos cosas es difícil que las tenga una misma persona. Entonces, suele toparse con el que está 100% a cargo de la seguridad como el subsecretario del Interior. Así que ahí hay un tema de diseño que yo creo que hay que revisar, Pancho Vidal, tú que eres más influyente en este gobierno. Parece, ¿eh? Sobre todo influyente. ¿De qué Bueno, nos pero trae? el gobierno acaba de cumplir una semana, hace exactamente una semana asumió. Yo creo que la complejidad que tiene la parte del programa súper transformador, que ya por sí es difícil, es que en la relación gobierno-partido estamos batiendo todos los récords. Porque este es el primer gobierno desde el año 90 en que se sostiene primero en dos coaliciones. Mm, Siempre había sido una. mm. Ya lo hace complejo. De hecho, da el título a la información que nos dio Diego. Pero además, si tú sumas los actores de las dos coaliciones, suman 14. Claro. Entonces, los gobiernos de Piñera, 1 y 2, eran con 3, 4 partidos. La concertación con 4 partidos. La nueva mayoría con 5. Había uno más chiquitito, ya ponle 6. Mm. Pero gobernar, coordinar con dos coaliciones y la suma de esas dos coaliciones hacen 14 partidos o fuerzas, yo creo que debe ser, no es que debe ser, muy, pero muy difícil. Porque las Es. descoordinaciones tienen varios elementos. Está el tema
de la cuota de poder al interior del gobierno, está el tema de las contradicciones. A ver, voy a hacer su objetivo, contradicciones de esta semana. Entre el subsecretario Monsalve y la ministra. ¿Presos políticos sí o no? Contradicciones con el tema de mi amigo Felipe Berrío. Ah, sí, Mo- pues Mo- ahí fue fuerte. Montes y ministra de la Mujer, Antonio Orellana. Contradicciones y, en mi opinión, un error no reconocer el error que fue ir a Temucuicui. Ir en las condiciones que fueron, porque nadie está en contra de Por ir, eso te entre digo, comillas, claro, claro. pero que yo creo que, a ver, si este es el gobierno más difícil post-90, dado el cuadro general del país, el tema económico, las expectativas sociales, la pandemia que sigue, agrégale que en la gestión interna, aunque no hubiera pasado nada de lo anterior, sería difícil. Porque 14 grupos es mucho. Nosotros teníamos, siempre les he contado a ustedes, cuatro partidos es un problema, porque además, Ciudadano Auditor, los partidos no son monolíticos, pues, ¿no? O sea, cada partido tiene 2, 3, 4 tendencias. Y se sacan la cresta entre ellos. Y el gobierno tiene que tener armonizada a las 4 tendencias. O sea, entenderse, yo ministro de cualquier cosa, pero ministro, entenderse con la democracia cristiana en la época de la Soledad Alvear, tenías que tener cuidado con Adolfo Saldívar. Cuando te entendías con el presidente Adolfo Saldívar, tenías que tener cuidado con el lote de la Soledad Alvear y Gutemes Martínez. Cuando te entendías con Renovación Nacional, era muy distinto el presidente repartido, Sebastián Piñera, que el jefe de los senadores, Sergio Romero. No, o sea, si esto, bueno, debe ser que soy más viejo y tengo años de circo, pero les voy a poner un ejemplo, el presidente Lago hubo una crisis en Televisión Nacional, podría ser el 2003, 2004, en el directorio. Y tomó una decisión que contó con la voluntad de los directores, porque ustedes saben que una vez nombrados los directores, el presidente no los puede sacar. Ni al presidente del directorio, ni a los miembros del directorio, que él le propuso al Senado y que el Senado lo aprobó por 2/3. Era tal el guirigay en ese directorio que el presidente le pidió uno por uno a los 6 miembros del directorio y al presidente, que era una persona de su confianza, Marcos Colodro, que para resolver el lío renunciaran todos. Claro, pero en el fondo apelaba a la buena voluntad, no les No, podía buena exigir una voluntad. renuncia, claro. Y llama, yo Como, te lo digo por con favor, conocimiento de renuncien. causa, porque a mí me tocó llamarlo a todos, en nombre del presidente de la República. Por eso, por favor, renuncien. No, no los Claro, podía ordenar. tuvo la mejor recepción, la gente entendía el problema, y personaje importante, el Teodoro Rivera era director, yo lo llamé, Mate, ¿cómo se llama este? No es el Mate de la Sofofa, no, el papá de él, o el hermano mayor. Bueno, ya sí. Entonces, fíjate, Diego, mira, el presidente hizo un elenco bien potente, con los equilibrios políticos, era bastante binominal en ese tiempo el director, bueno, hasta el día de hoy. Y nombró en el cupo de Renovación Nacional a un hombre liberal. Tú sabes que yo tengo un bloqueo con ese nombre, es bien impresionante. Me acuerdo que se llama Oscar, que era profesor en la Católica, después Oscar Godoy se llama. Oscar Godoy. Pero ¿cómo va a ser tanto tu socialismo que no te acuerdas de los nombres, güey? No, para que tú veas, siempre me gusta lo colectivo a mí. Bueno, oye, y resulta, ese fue el nombre propuesto por el presidente y consultado seguramente con el presidente de Renovación Nacional, Sebastián Piñera. Claro, muy cercano. Pues bien, los senadores de Renovación Nacional dijeron no. Me da lo mismo lo que opina el presidente de mi partido, Sebastián Piñera. Y hubo que retirar el nombre y colocar a Daniel Platoski. Mira. Fíjate,
Entonces, les cuento este dato concreto para que ustedes entiendan la complejidad de gobernar, no solo cuando hay pocos partidos, sino que además hay que considerar las tendencias al interior de cada partido. Ay, ay, ay. Entonces, claro, el presidente Boric tiene que afanarse con 14, pues. Qué complicado Difícil. la tiene, ¿eh? Bueno. Muy difícil, muy difícil. Bueno, Bueno. no sería raro que la medida que tengan que tomar definiciones, posturas en cosas, proyectos relevantes, se van a empezar a notar esas diferencias. Ahora, esas diferencias existen, o sea, existen y está bien y han existido desde antes, o sea, lo tenemos claro. El tema es cómo lo van a hacer para administrarlas. No hay que sorprenderse porque piensan distinto. Así Obvio que es. piensan distinto, si no son la misma coalición. Pero mira, cosas concretas que estoy observando. Ministro de Hacienda, Mario Marcel, ministra del Trabajo, Janet Janet Jara, Jara. Ahí va, el presidente va a tener que resolver. Porque la impresión que tengo yo, que los tipos más liberales en lo económico, quieren que el salario mínimo no suba a 400.000 de un solo vencazo. Y la ministra del Trabajo, militante del Partido Comunista, quiere que suba de un solo vencazo. o sea, Ahí vas a ver sí, tú que pero alguien va a tomar la decisión. sí, pero ahí yo me aventuraría a pensar que en ese gallito lo va a ganar, y si no me tiro de cabeza por la ventana, no me van Mario Marcel. Siempre el Vamos a ver, ministro de pues. Hacienda, siempre tradicionalmente, ha tenido la última palabra o de las últimas palabras. Yo creo que en el fondo ahí lo que uno podría aspirar, uno o los que son partidarios del gobierno, el presidente Boric, es que la meta siga siendo la misma y tendrán que soportar la gradualidad nomás, po. Entonces, en el Ah, fondo, es que la meta son 500.000, pues. Entonces el sí, problema es, pero 4 años más, po. sí, claro, lo No, que o sucede es sea, que este caso en particular, ciudadano auditor, se resuelve en 3 semanas, 2 semanas, entre Claro. otras cosas porque la fecha de reajuste del salario mínimo en mayo. es el 1 de mayo. Y tiene que estar esto aprobado, tramitado, aprobado, promulgado Exactamente. antes. Entonces ahí vas a tener tú, no una guerra civil, pero una diferencia que hay que saber gestarla. Oye, a propósito de lo que dice Pancho, que me parece súper atingente, yo creo que no sé si fue una entrevista, estoy tratando de entender, pero hoy día en el Cuerpo de Economía y Negocio del Mercurio viene un pasaje dedicado a Mario Marcel, que es como bien interesante porque es como una bomba de racimo, porque se mete en todos los temas, mira. Sí, claro, claro. Marca lo que estaba comentando Pancho, o sea, marca una distancia con la elocuencia de la ministra del Trabajo. Después, en lo que respecta a las proyecciones económicas del gobierno anterior, que paréntesis, yo siempre dije que eran muy optimistas, esto lo Era saben. demasiado, Bueno, demasiado. y yo era tratado de ya saliste, ya, porque el frontón ya. Pero bueno, yo siempre dije que había mucho optimismo más. Marcel sale el día diciendo lo mismo. Después, en materia de reforma tributaria se baja un punto, que es una cuestión, oye, que no puede ser tan. A mí me sorprende en Chile cómo le dedican tanta energía a cosas que no son relevantes. Cuando el ministro de Hacienda dice que uno de los pilares angulares del gobierno, como es la reforma tributaria, en vez de ser de 5 puntos, va a ser de 4, que es que en cualquier país esto haría paralizar la conversación porque diría, pero un momentito, aquí en Chile se permite decirlo y nadie comenta, nadie hace análisis. Pero ojo, Diego, ahí hay Espérate, un ese, argumento, ¿eh? espérate ya, pero después decir el argumento, ese locutor amigo tuyo, que es fanático de la lista del pueblo, las mañanas en televisión, no le dedica energía. Entonces, Mi alumno Julio César Rodríguez. claro, Julio César. Pero mira, oye, entonces yo a mí me impresiona porque, tal como ha dicho bien Pancho, siempre hay una pugna político-técnica entre Ministerio de Hacienda y ministerios políticos, pero a mí me parece que todo esto que acabamos de analizar, es decir, estas dos almas, van a encontrar su expresión más nítida en estos conflictos. Porque por un lado tú tienes un área de la coalición de gobierno que es muy maximalista, y otra área de la coalición de gobierno que posiblemente le ha tocado gobernar y por lo tanto tiene más experiencia, que te dice, mira, es muy fácil ser maximalista cuando tú no tienes la administración, pero cuando tienes la administración tienes que moderar expectativas porque si no se te vienen en contra. Entonces, mi impresión es que, y tal como lo dice Pancho, que lo suscribo, como hay muchas de estas definiciones que se van a tener que tomar en muy pocos meses, vamos a tener unos primeros meses muy intensos y ahí la pregunta del millón es si va a ganar, por decirlo así, el ala del gobierno del Boric de la primera vuelta
o va a ganar el ala del gobierno del Boric de segunda vuelta. Y creo que va a ser bien interesante el desenlace entre estos dos mundos. Tienes toda la razón con el impacto de un punto menos, pero la explicación de... Bueno, yo lo había... No es que yo lo había pensado, pero no me cuadraba a mí. Porque el gobierno del presidente Piñera, acuérdate que logró con el apoyo unánime del Parlamento la pensión garantizada universal. ¿Y tú te acuerdas cuánto era el monto en régimen? Un punto del PIB, 3.000 millones de dólares. Claro. Y se financió, acuérdate, en parte Una serie de importante con exenciones. Y la reforma tributaria del programa de Boric contemplaba la eliminación de las exenciones para aumentar aún más el salario, la pensión básica. ¿Te acuerdas que era 250 y quedó en 185? Entonces, Marcel técnicamente tiene toda la razón. Sí, claro. Por decirlo de alguna manera, aunque sea paradoja, el presidente Piñera adelantó una parte de la reforma tributaria del presidente Boric. Si lo Ahora, brillante- hay otro factor que cambió respecto a la elección ahora, y es la guerra a Ucrania y la pandemia extendiéndose más tiempo del que habíamos pensado. O sea, igual el escenario más complejo del que ya sabíamos que iba a ser complejo. Así es. Bueno, le informo a los auditores, a pesar de que en Santiago hace alto calor, pero viendo las noticias a la hora de almuerzo, la parafina está a 1.100 pesos, Sí. a 1.130. Y la mané me dijo, oye, el año pasado la compraba a 600. ¿Viste? Y dicen, no, qué inflación, ahí está. Oye, pero sí, y además el tema de la guerra de Ucrania, uno dice, ¿cómo le afecta al país? Todos sabemos que la principal provisión del insumo nacional es precisamente la minería. Yo hoy día conversaba respecto de cómo han subido los insumos para la minería, partiendo por el precio del acero. Te dirán que tiene que ver el acero. Todo lo que tiene que ver con perforación minera tiene ascendencia en el acero, y el aumento que ha tenido el valor del acero es simplemente enorme. ¿Ah? Entonces, ojo, son cosas que son impredecibles, pero que nos van a impactar en la operación de nuestro país. Pero bueno. Así estamos, pero vamos, bueno, lo bueno de la semana es la firma hoy día en la mañana de Escazú. Podríamos volver con eso, lo bueno y lo malo de la semana. Sí. Es lo único bueno. Entonces, Lo bueno de la semana. no, Yo creo que yo creo que lo bueno en una perspectiva que además tiene gran respaldo es la firma del acuerdo. El presidente Piñera no lo firmó porque había consideraciones en el articulado de cierta pérdida de soberanía. Bueno, pero por definición, cuando tú firmas un acuerdo de carácter internacional, por definición, restas un poco de soberanía, por algo estás en el acuerdo. pero Y tú siempre sabes cuál es la los particularidad de Escazú, Pancho, ¿no? Es un acuerdo Sí. que es sin reservas. Y por lo tanto eso es jodido, porque los países normalmente lo que hacen en acuerdos como estos te dicen, mire, yo lo apruebo, pero hago una reserva en tal artículo. Entonces, cuando Sí. se hace la ley, los tratados internacionales, para que sepan nuestros auditores, se expresan en leyes que en el fondo son leyes que acogen el tratado y lo hacen vigente en Chile. Hay muy pocos tratados autoejecutables. Entonces, la pregunta que tenemos hoy día, discusión del Congreso, es, porque los tratados tienen un quórum alto, ¿ah? Sí. Entonces va a necesitar el apoyo de la oposición. Y nosotros ayer me llegaron algunos retos, pero junto a Andrés Longton decidimos manifestar que estábamos abiertos a aprobarlo. Pero, y ahí está la conversa que estamos teniendo con el gobierno, ver cuáles son aquellas materias en donde podríamos hacer una acción muy a la chilena, que se llaman las leyes interpretativas de los tratados, que son, básicamente, no es lo mismo que una reserva, porque la norma se aplica, pero se acota el efecto específico de la norma. Así que esa conversa estamos teniendo y esperamos que el Ministerio de Relaciones Exteriores acoja nuestros planteamientos. Ahí hay una gran ministra, así que te vas a entender con eso. Sí, la conozco además porque estuve en la Comisión de Relaciones Exteriores y hablamos acerca de la plataforma antártica con ella. Muy inteligente. Dos cosas, porque vamos a la pausa. Ya que estamos en esto, aprobando tratados, bueno, decía por ahí un periodista, entonces queda atrás esto de que no se puede firmar ni un tratado ni hacer nada mientras la convención esté trabajando. O sea, ya ese No, argumento, imposible. no, porque ese argumento lo usaban hasta hace una semana Sí. para cualquier No, cosa. pero esto Y estaba en el segundo, programa. ¿Quién usa ese argumento, TPP-11. Bárbara? ¿Ah? Muy buen punto, claro, respecto al TPP-11. Sí, pues, ya, pues entonces si ya aprobaron esto, vamos con el TPP-11, ya hay subsanado varios de los puntos, Bien, ya, muy buen punto. ya no deberían, entonces, pues, aprovechemos los vuelitos. Vamos a la pausa y volvemos con más Bien, por los Bárbara. opuestos. Oye, qué gran idea me ha dado Bárbara Briceño. Voy a ser la culpable. No, pero Yo no es creo mía, que es de periodista de Pulso,
Claro, No, porque no. nos decían que no se podía innovar. Le voy a dar, espérate, le voy a dar el crédito al verdadero crédito, porque. Oye, me lo voy a anotar. ¿Dónde está mi cuadernito? ¿Me puedes? Muy buena idea la de la Bárbara Briceño. Vamos a decirle No, la no ley. es, no es mía, espérate, te quiero dar el crédito verdadero. Ay, ¿cómo se llama? No, el TPP-11 para este gobierno es muy complejo porque no nos olvidemos, Pancho Vidal, que el Ujú, TPP-11 lo inventó tu amigo Heraldo Muñoz. Así sí, que para este gobierno es muy jodido ese tema. así es. ¿Aló? ¿Sí con quién? Hola, Fernanda. Estoy en este minuto en un programa de radio, justo en la pausa. Mándame un WhatsApp y te contesto después. ¿Te parece? Todo lo que se diga. Hola, gracias. Sí, sé, pues por lo mismo. Periodista de la tercera. Oye, mira, Carlos Correa, cáchense esto. Dice que es muy peligroso. Ya estamos de vuelta, tenemos muchos temas para ir cerrando. Esta semana le habla Bárbara Briceño junto a Francisco Vidal, diputado de Chalper. Ayer nombraron a Farideh Serán, periodista del Consejo Nacional de Televisión. Ella había estado muy de acuerdo en la ley de medios que proponía el alcalde Jadwe cuando era candidato presidencial y ha señalado que faltan más medios públicos, más pluralidad, más diversidad de medios y que no en algún momento dijo que no teníamos verdadera libertad de expresión o algo así. Eh, ¿Qué tal? Bueno, pero, a ver, ciudadano, Farideh Serán es una gran periodista, fue directora de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, creo que hoy día era directora de la vicerrectora de Comunicaciones, y tiene una opinión que yo la comparto, a lo mejor la solución no, pero de que en Chile tenemos, me refiero a medios escritos, ¿no? Y particularmente medios escritos, y en menor medida televisión abierta, una evidente concentración de medios, que se salva con las radios, que son más de 2000, y ahí hay una diversidad enorme, aunque hay cadenas potentes en las radios, y se salva por las redes sociales y la cantidad enorme de medios digitales. Pero en materia de prensa escrita, oye, Mercurio y la Tercera deben tener el 90% de la circulación en Chile. Ya, y pienso una cosa, porque están todos enfocados en el Mercurio y la Tercera, en la prensa escrita. La Tercera ya dejó de publicar en el diario En la escrito semana, sí, en la claro. semana. Sí. El Mercurio sigue porque es por tradición, Es una pero, institución, pero lo que te quiero decir pero es que sí, pero es que al final se dan cuenta que están todos enfocados. ¿Cuánta gente lee en esos medios, en la prensa escrita? Hoy en día están los medios bueno, yo, digitales, que hay, ya, pues tú, pues, pero hay miles de medios digitales, miles. sí, sí. Entonces, todo esto se va a enfocar en la prensa escrita. ¿Cuánto peso real? Claro, lo que pasa es que lo lee una elite política, económica, social, y probablemente le da la sensación de que es lo más masivo que lo lee todo Chile o lo más influyente. Pero son grandes por la vía de la prensa escrita, y por las tradiciones, y la prensa escrita también tiene sus medios digitales. Y bueno, mira, si además esto es evidente, no es de ahora. Por eso, Eh, pero la pregunta es, Basta si ver ya los titulares del Mercurio y la segunda y la tercera. Ya, la gente no lo lee, pero lo ve en el kiosco, pues, y va formando pero la pregunta, Francisco, es, si es que quieren, o sea, si ya esos diarios, la tercera, por nombrar uno, ya ni siquiera lo imprimen en la semana, ¿cuál es la idea sí. entonces para solucionar este problema? ¿Empezar a crear otros medios impresos para que nadie los vaya a leer? O sea, Bueno, ¿cómo lo quieren solucionar? se intentó varias veces y todos fracasaron. Ya, pues por algo. La época en la El dictadura, siglo. espérate, que la La época, nación, ¿no? después hubo el Metropolitano, duró poco, después la Nación, terminó siendo la Nación Domingo, también se eliminó. Ahora, en materia de prensa escrita, hay concentración de medios total. Y concentración no solamente un problema de que son pocos, sino que además de una cierta convergencia ideológica. Pero yo de Evidente. verdad, a ver, aquí me voy a echar en un problema gratuito, pero lo voy a decir igual. Tú de verdad, con la mano en el corazón, me vas a decir que las personas que escriben son gente de una concepción ideológica igual a la de sus dueños.
No, No. no, Entonces, claro, hay una orientación. Pero hay en una la orientación. pero Una en la línea práctica, editorial, una línea editorial completamente legítima. no, o sea, a mí lo que a veces me molesta es que no se asuma esa línea editorial. Porque en otros países se dice, mire, sí, yo soy un diario, por decirte, de inspiración republicana, y por lo tanto yo soy demócrata. Yo creo que eso es sano. Ahora, aquí en Chile lo que pasa es una cosa distinta, pues, Pancho. Hay algunos periodistas que les encanta vestirse de defensores del pueblo, pero la verdad es que tienen marcaditos sus acentos, pues, ¿ah? Y se parecen Sí, más a la salsa de tomate que a la salsa de berro, por decirlo así. Entonces, sí. yo creo que esas cosas hay que empezar a sincerarlas, y además ha ido pasando algo ahí, la Bárbara nos puede ayudar, porque yo no soy periodista, por supuesto, obvio que todos tenemos nuestra opinión, pero hay ciertos ejercicios de periodismo que requieren un cierto nivel de ecuanimidad o al menos objetividad. Yo me imagino cuando a alguien lo entrevistan, oye, si una vez Barker le tuvo que decir a una periodista, oye, cortala, pues esta cuestión, yo estoy siendo entrevistado, estoy siendo asediado aquí. Entonces, yo creo que en esas cosas hay una reflexión que hacer, ¿eh? Porque nadie le ha hecho la pregunta a la prensa cuál fue su rol durante, por ejemplo, la pandemia y el control de riesgo, cuál fue su rol respecto del estallido social. Oye, si la prensa también tiene un rol, po, y en esto espero no estar cometiendo ninguna imprudencia, porque no es que yo quiera cercenar la línea editorial ni la libertad de opinión, pero obvio que toda libertad tiene responsabilidad. Eso veo yo, Oye, Francisco. pero a propósito de la prensa, fíjate que en la segunda viene una crónica que se titula de esta manera, ciudadano auditor. Tensión en Chile, vamos. ¿Quiebre o solo pataleta? Ya, pero si hablamos de Interesante, ¿eh? esto ayer. Oye, pero hay una mujer, parece que es analista, Stephanie Alenda, dice lo siguiente: ¿Quién si es Estefan Renovación Lenda? Nacional se aparta, ¿Quién quedaría es? bastante aislada. Pero además está Hugo Herrera, eh, eh, El guaripola de desborde. exactamente, que dice, abro comillas, en la derecha hay un pensamiento muy economicista, poco atento a la legitimidad. Y aquí viene Tomás Duval, militante de Renovación Nacional. ¿Eh? Se podría formar una coalición distinta, pero antes hay que definir un proyecto. O sea, la cueca en pelota en la derecha. Oye, pero mira, yo Hugo Herrera tengo aprecio. Escúchame. ¿Por qué no te reís de tu abuela vos? Mira, al principio Se tu llega a abuela. atorar con la risa. Oye, escúchame, viejo insidioso. Escúchame. A mí lo que me sorprende, mira, Herrera tuvo un diagnóstico en su minuto apropiado. Hay distintas derechas, hay que congeniarlas, pero nadie le puede sacar tanta punta a un mismo argumento por tantos años. ¿Hasta cuándo? Si ya tenemos todo claro, ese argumento lo ha dicho 100.000 veces. Entonces, yo la verdad que creo, eh, yo la verdad que creo que acá hay una cuestión muy profunda en la derecha, que es lo que pasa cuando tú pierdes el gobierno. Cuando tú eres oposición, te tienes que hacer la pregunta: perdimos el gobierno. ¿Por qué perdimos el gobierno? Uno. Dos, ¿cuál es el proyecto de sociedad que le vamos a ofrecer al país? Y tres, ¿quiénes son los liderazgos? Pero en la centro derecha normalmente la pregunta se hace al revés. ¿Quiénes son los liderazgos? Ya. ¿Y cuál es el proyecto? El que la acomode. ¿Y cuál es el diagnóstico? Da lo mismo. Entonces, esa mezcla no puede ser. Pues, sí, aquí la pugna de fondo, Pancho, o sea, lo que hay en realidad y aquí es si vamos a hacer la derecha de los caudillos o vamos a hacer la derecha del proyecto político. Esa es la pelea de fondo. Dicho en simple, lo que tuvimos en el Senado, chuta, esto me va a traer cola, es la típica pelea de caudillismo. Y la pregunta del millón es si en algún minuto mi generación va a tratar de empujar que la derecha tenga un proyecto político donde la pregunta sobre quién la lidera sea una pregunta del 2026 y no la pregunta del 2022. Y esa es la pelea en la que estamos. Ese es el trasfondo de esta discusión, que fue por lo demás el trasfondo de tu coalición cuando perdieron el gobierno la primera vez con Piñera, que ahí les vino una catarsis total, que si no fuera por el movimiento estudiantil y la Santa Michelle de Fátima, no hubieran salido nunca de ahí. Esa es la verdad. Pues, al final la nueva mayoría que fue Santa Michelle más el discurso del movimiento estudiantil. Y la nueva mayoría al final, ¿por qué no perseveró un gobierno más allá? Porque no había un proyecto, había una persona, Michelle Bachelet, que fue capaz de suplir el proyecto. Entonces nosotros la pregunta es millón, como no tenemos a ningún santo, y la verdad que hay algunos santos que quieren volver en una especie de tercera vía, que yo al menos no la comparto, yo espero que seamos capaces, o como decimos en el campo, seamos Q de armar un proyecto político potente para Chile. Muy bien.
Para que no insistáis más en la quiebre la derecha. Ya. Oye, hablemos de, si me permite, Bárbara, de la convención, porque hay dos cosas entretenidas hoy día. Día clave hoy, las votaciones, en el Mira, pleno. claro, Baza sale diciendo que van a votar en contra. ¿De Esto qué? bueno, ¿te acuerdas tú que en su minuto hubo un acuerdo sobre cómo reformar el sistema político? Sí. Ya. Se había llegado a un acuerdo que se iba desnaturalizando porque lo cierto es que el colectivo socialista ha tenido que recular. Ya. Y Baza hoy día anuncia que en el contexto actual lo que va a salir hacia el Pleno lo van a votar en contra. Es decir, como decías tú recién, la cueca en pelota. Entonces va a pasar una cosa increíble, que es que todo este anuncio que se había hecho sobre un nuevo Senado y todo va a empezar a caminar hacia foja cero. Así que ahí tenemos un temazo para conversar. Y lo segundo es que hoy día La Tercera es un reportaje bien interesante sobre el dilema que existe también en la izquierda o en las izquierdas sobre la prórroga del plazo, donde los sectores más radicales, por supuesto que no quieren abrirse a ninguna prórroga y están llegando a querer acortar los plazos de armonización, y por otro lado, los colectivos más de centro izquierda reconocen que ya la cosa no da para más y que hay que tender a prorrogar el plazo. ¿Tú sabes por qué no quieren? Porque ven que en eso puede haber una oportunidad de la centro derecha y del Congreso, y no solo nosotros, de la centro izquierda moderada, de decir, perfecto, prorrogamos el plazo, pero en estas condiciones. Esos son los dos cuellos botellas de hoy en la convención, Francisco Vidal Maturana. Vidal Salinas soy yo. Mi mail es Vidal Maturana. ¿Eh? Ah, eso sí que es raro. Porque Maturana es el apellido de la manera y tenemos ese mail juntos. Ah. Esa es la razón. Esto sí que Oye, Ahora entendemos todo. Ahora entienden todo. Es un paso más que sea conyugal. Muy bien. Oye, a ver, efectivamente el acuerdo se desilvanó, por así decirlo. El acuerdo que establecía una Cámara unicameral, un Consejo Territorial que reemplazaba al Senado y con limitaciones estrictas de que esa Cámara Territorial no visaba la legislación emanada de la Cámara. Y como eso tiene dividido a la izquierda, van a votar todo en contra para empezar de nuevo a discutir. Tienen 15 días, creo, no más. Sí. Y eso te demuestra que la fragmentación de las comisiones en tantos colectivos hace muy difícil los acuerdos. Y a su vez está, en mi opinión, en la falla de origen en el sistema que permitió esta proliferación de colectivos derivado de que el Parlamento legisló autorizando los pactos entre independientes. Una cosa lleva a la otra. Pero bueno, vamos a mí lo que me interesa mucho es lo de los derechos sociales, porque ese es el corazón de la nueva Constitución, como lo dijimos ayer. Entonces hasta ahora yo percibo una Constitución que para titularla podría ser claramente indigenista, claramente feminista, claramente medioambientalista, pero le falta el corazón del cambio social y económico, que es una Constitución social. ¿Sabes que me informé, Pancho? ¿Y sabes cuál fue el problema? Mira, acá había acuerdos sobre, a ver, no había un acuerdo en un 100%, pero estaban los votos para armar un Estado social. Pero los colectivos más de izquierda, además de social, le querían poner Estado social plurinacional y ecologista o ecológico, una cosa así. Y ahí empezamos con el problema. Entonces, alguna gente de centro derecha y de centro izquierda no estaban dispuestos a esto, sino que querían que solamente se hiciera a nivel de los principios de Estado social de derecho. Y por este maximalismo, que no se estuvo dispuesto a eliminar estos dos adjetivos, se rechazó. Eso me informan de buena fuente dentro de la convención, tanto de centro izquierda como de centro derecha. ¿Ves tú? Una vez más, por querer abarcarlo todo, queda sin nada. Tal cual. Es una elección de la izquierda en el mundo y en América Latina en particular. Siempre hay un sector de la izquierda que dice, aquí todo y ahora. Cuando eso triunfa, al final no es ni todo, ni ahora, y se retrocede 50 años. Tal cual. Bueno. O sea, claro, es para peor al final. Es claro, pues. Sale el tiro por la culata. Y aún no anda a hacer entender. Yo les aporto libros nomás a estos muchachos, pero no hay, parece que leen poco.
Bueno, yo vi en unas declaraciones, por ahí salía Jaime Baza diciendo que había fracasado el acuerdo, que iban a pedir que se votara, a votar en contra de casi todo, menos plurinacional, menos lo plurinacional y algo más. Mm. Oh, ya estamos listos. No, cada día nos corta más el programa. Yo creo que ¿Cómo esto? se está cortando esto, ¿ah? Sí, porque ya como que cada día es más corto. No, yo Como que aumenta el avisaje y disminuye el programa. qué raro. Digamos, fin Rarísimo. al lucro. Ya, ¿cómo es la cosa? No, vamos a llamar a la señora Faride para que nos garantice Exactamente. algo de mayor, más amplio. Vidal se va a Ya, transformar en auspiciador y nos regalan 5 minutos más. Exactamente. ya, ahora sí. Con las empresas que yo tengo, que son tantas. Del libro, parece que del libro. Ya, un abrazo a los dos. Ya, Buen nos fin de vemos. semana. Oye, nos vemos el lunes, pues. Nos vemos el lunes, así Oye, es. el lunes, el día de la Fuerza Aérea, va a ser la primera ceremonia militar en que el nuevo presidente asistirá. Oye, Camaradas en la vida y en la muerte. oye, otra cosa, Es muy bonito el himno de la Fuerza Aérea. oye, otra última cosa. Hoy es el primer viernes de este nuevo gobierno, porque el anterior estaban asumiendo, ¿no? ¿Qué va a Vamos a ver qué pasa a pasar? las 5 de la tarde. ¿Qué va a Oh, pasar qué a las bueno. 5 de la tarde? Oh, ¿qué está pasando si son casi las 6? Bueno, pero siempre a las 5 no pasa nada, pues si es después, a medida que va Normalmente pasando la hora es cuando va quedando las cosas. Así que, 6:30 empieza el mambo. claro, ¿qué va a pasar más ratito? Es lo que vamos a comentar el lunes. Que tengan todos una muy buena tarde, buen fin de semana, Muy cuídense. buen Un fin de abrazo a los semana. dos. Que estén Chao, bien. cuídense. Chao, chao, Adiós. chao.